¿Cómo están, queridas familias, queridos niños y niñas? Bienvenidos y bienvenidas a un día más de Aprendo en Casa. Hoy trabajaremos en el área de personal social con la actividad Viajamos en nuestra historia. Por ello, hoy necesitarás tu cuaderno de apuntes u hojas de reuso, lápiz, borrador y colores. En los días anteriores, leíste sobre el bicentenario de la independencia del Perú y aprendiste qué es y por qué lo celebramos. Recordamos también algunas heroínas y héroes que lucharon por la independencia de nuestro país. Nuestra meta de hoy es conocer algunos cambios en la historia del Perú, desde nuestra independencia hasta la actualidad. Por ello vas a tener en cuenta las siguientes características o criterios para lograr la meta. Identificar algunos cambios que han ocurrido en el Perú a lo largo de los 18 años después de la proclamación de la independencia. Ordenar los cambios en algunos medios de transporte desde el inicio de la República hasta nuestros días. Y explicar algunos cambios ocurridos durante los 18 años después de la independencia y cómo influye en la vida de las personas. Bien, observa detenidamente la imagen. Fíjate en los detalles y en los alrededores que hay en ella. ¿Cómo se transportan estas personas? ¿Ya te diste cuenta? Sí, se transportan con un animal de carga, tal vez un burro o una mula. Otros se transportan caminando. ¿Dónde crees que están? Si observamos, ¿dónde podrían estar? Sí, claro, es una ciudad, porque el lugar es grande, hay una iglesia, ¿verdad? Sí, podría ser una plaza de una ciudad. ¿Crees que es una imagen actual o antigua? ¿Y cómo lo sabes? A ver, niñas y niños, si observas los detalles y los alrededores, ¿será actual o antigua? Así es antigua y lo sabemos por el vestuario de las personas, sus peinados, cómo cubren sus cabezas, sus mantos, por el medio de transporte, ¿verdad? ¿Actualmente nos transportamos de esta manera? No. Sabemos que en algunos casos, en algunos pueblos muy lejanos, aún lo hacen, pero en una ciudad ya no, ¿verdad? ¿Cómo te transportas? Sí, a través de autos, a través de buses, de tren. Muy bien. ¿Qué están haciendo las personas? ¿Y cómo lo hacen? Si observamos, ¿qué están haciendo? Fíjate lo que llevan arriba de su cabeza. ¿Qué hay? Sí, estas personas, algunas venden flores, otras están vendiendo dulces como la señora. Fíjate qué es lo que dice. Pan de dulce, buen pan de regalo. ¿Te diste cuenta quiénes son? Sí, muy bien. Recuerden que estas personas están vendiendo con una voz alta, cantando y con rimas. ¿Ya te diste cuenta quiénes son? Sí, son los pregoneros. Así es. Antiguamente las personas vendían cantando con una voz muy alta y diciendo algunas palabras con rimas, para hacer público y notorio todo lo que se quería hacer saber de la población. Aún hay lugares que se conserva todavía esta tradición. En la actualidad, ¿las personas se trasladan o venden de la misma manera? ¿Qué crees? Pasan cantando, diciendo con rimas, con alguna picardía la venta de sus productos. No, ¿verdad? Ya no. Actualmente utilizan
otra forma de ofrecer sus productos. Si bien es cierto, venden en voz alta, pero ya no cantando y con esa picardía como lo hacían antes. En el medio de transporte también observamos que actualmente ya no nos transportamos a través de un animal de carga, sino utilizamos otros medios de transportes, como autos, carros, el tren, buses. Bien, ahora vamos a leer el siguiente texto. Presta atención. Tomás estaba ayudando a su abuelo a arreglar cosas antiguas en un cajón. De pronto, su abuelo encontró una foto amarillenta y ocurrió la siguiente conversación. El abuelo: aquí está mi papá en el tranvía. Tomás: abuelo, ¿qué foto más antigua? ¿Qué es el tranvía? Abuelo: es el medio en el que se transportaban las personas hace mucho tiempo. En 1930 demorábamos bastante para llegar a nuestro destino. Tomás: ¿por qué ya no nos transportamos así? Abuelo: porque nuestro país fue creciendo, se fue modernizando y también el servicio de transporte público. Tomás: por eso ahora existe el tren eléctrico. Yo he subido junto con mi mamá para ir a la casa de mi tía y llegamos rápido. Bien, niñas y niños, ahora dialoguen con un familiar. ¿De qué transporte habla el abuelo de Tomás? ¿Te acuerdas? ¿Dónde se encuentra tu respuesta? Sí, ¿qué es lo que nos dice el abuelo? Sí, del tranvía, ¿verdad? Ese es el transporte que hablaba el abuelo de Tomás. ¿Y para qué usaban las personas este transporte? ¿Te acuerdas lo que nos dice el abuelo? Señala tu respuesta. Sí, nos dice que es el medio en el que se transportaban las personas hace mucho tiempo. ¿Para qué? Para llegar a su destino. ¿Por qué el abuelo dice que el país se modernizó? ¿Te acuerdas? Fíjate, ¿dónde está tu respuesta en el texto? ¿Por qué el abuelo dice que el país se modernizó? Claro, él dice que el país se modernizó porque fue creciendo, se fue modernizando y también fue cambiando el servicio del transporte público. Y como ahora hay más gente, entonces el transporte ha tenido que variar y hacer cambios. Recuerda, antes existía el tranvía y ahora hay otros tipos de transporte público, ¿verdad? ¿De qué transporte habla Tomás? ¿Te acuerdas lo que dice Tomás de qué transporte, cómo él se traslada y qué otros transportes hay? Sí, él nos habla del tren eléctrico. ¿Crees que el tren eléctrico existía antes? No, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre el tranvía y el tren eléctrico? Si te das cuenta lo que nos dice el abuelo, el tranvía se demora más, ¿verdad? Las personas demorábamos bastante para llegar a nuestro destino. El tren eléctrico, ¿qué es lo que dice Tomás referente a este transporte? Sí, él dice que llega rápido. Entonces aquí encontramos una diferencia, que antes en el tranvía se demoraba más y en el tren eléctrico se llega más rápido al destino donde las personas quieren llegar. ¿Qué es el tranvía? ¿Sería una buena solución al tráfico vehicular actual? ¿Qué crees? ¿Crees que el tranvía sería una buena solución para el tráfico vehicular? Si antes demoraba bastante, ¿crees que sería una buena solución? No, ¿verdad? Claro, por ello es que existen transportes que llegan más rápido. Uno de ellos es el tren. ¡Bravo, niñas y niños! Cada vez lo hacen mejor. ¡Felicitaciones! ¿Conociste algunos medios de transporte público que se han utilizado en nuestra historia? Bien, continuamos con otro texto. Presta atención. Desde la proclamación de nuestra independencia hasta la actualidad,
han pasado 200 años en las cuales el sistema de transporte han ido cambiando y modernizándose. Al inicio de la República, las personas utilizaban como medio de transporte los coches jalados por caballos, los burros y mulas para transportar mercancías. Luego llegaron los autos y otros tipos de transporte público como las tranvías, que eran trenes pequeños que recorrían la ciudad. Como en las ciudades crecían y habían muchas más personas que debían ir de un lugar a otro, los medios de transporte también fueron aumentando. En la actualidad, utilizamos diferentes tipos de transportes en las ciudades, como los buses, los microbuses, el metropolitano, el tren eléctrico, entre otros que benefician a muchas personas que pueden trasladarse a sus trabajos, al colegio, a los hospitales y a otras partes más. Todas y todos debemos de cuidar estos medios de transporte. Después de leer el texto, ahora responde. ¿Qué transportes se utilizaban al inicio de la República? ¿Te acuerdas? Te voy a presentar unas imágenes para ir recordando. Sí, ya te diste cuenta, claro. Antes las personas utilizaban coches jalados por caballos, burros, por mulas, y también se utilizaba el tranvía, que era un tren más pequeño y más lento. Entonces, ¿qué transportes se utilizaban al inicio de la República? Sí, lo vamos a subrayar. Aquí nos dice que las personas utilizaban como medio de transporte los coches jalados por caballos, los burros y las mulas para transportar mercancías. ¿Por qué fueron cambiando los medios de transporte? Para que recuerdes, fíjate en la imagen. ¿Cómo eran antes? ¿Había más o menos personas? ¿Cómo se transportaban? ¿Llegaban más rápido o demoraban más? ¿Y cómo es ahora? Fíjate, ¿qué vemos? Sí, ¿verdad? Vemos más personas. Entonces, ¿por qué fueron cambiando los medios de transporte? Claro, fueron cambiando porque las ciudades crecían y había muchas más personas que debían ir de un lugar a otro. Por ello, los medios de transporte tuvieron que aumentar. ¿Te das cuenta? ¿Qué transporte menciona el texto? ¿Te acuerdas los transportes que mencionaba el texto? Sí, nos menciona los autos, los tranvías, ¿verdad? ¿Cómo nos transportamos en la actualidad? ¿Cómo te transportas en la actualidad? ¿Recuerdas? Sí, tal vez utilizas algún bus, el metropolitano o el tren. Entonces, en la actualidad, ¿qué utilizamos? Buses, los microbuses, el metropolitano, el tren eléctrico, entre otros. ¿Cómo crees que ha influido en la vida de las personas los cambios ocurridos en medio de transporte? ¿Ya te diste cuenta cómo han ido influyendo? Sí, acá nos dice, nos benefician a muchas personas que pueden trasladarse a sus trabajos, al colegio y hospitales. Bien, niñas y niños, recordemos que actualmente estos medios de transportes han ayudado a muchas personas porque pueden llegar más rápido a sus trabajos. Bien, ahora a continuación, dibuja y ordena en tu cuaderno o en una hoja de reuso los cambios ocurridos en los medios de transporte desde la proclamación de nuestra independencia hasta nuestros días. En este cuadrito vas a ir dibujando los cambios de los medios de transporte. ¿Te acuerdas al inicio de la República qué medio de transporte utilizaban? Sí, ¿verdad? Los coches jalados por caballos o mulas. En 1930, ¿qué apareció? Y actualmente, ¿qué medio de transporte utilizamos? Vamos, dibújalo, tú puedes.
Bravo, niñas y niños, muy bien. Pudiste ordenar los cambios de los medios de transporte en el transcurso de la historia. Ustedes son campeonas y campeones. A continuación, comparte con tu familia y cuéntale lo que has aprendido. Fíjate, respondiendo o guiándote de las siguientes preguntas. ¿Qué transporte se utilizaba al inicio de nuestra independencia? ¿Qué transportes se utilizaban después? ¿Para qué sirven los transportes? ¿Y cómo han influido en la vida de las personas los cambios en el transporte? Vamos, dialoga con un familiar, tú puedes. Ahora, dibuja el medio de transporte de tu familia que utiliza para poder trasladarse de un lugar a otro. Dibuja en este cuadro y luego lo pintas y lo coloreas. Vamos, que ustedes sí pueden. ¡Bravo, niñas y niños! Llegó el momento de evaluar tus aprendizajes. Muy bien. Mis felicitaciones a cada uno de ustedes. Vas a volver a leer los criterios y vas a ir marcando si has logrado, lo estás intentando o necesitas apoyo en cada criterio de la meta. Vamos, tú puedes. Bien, niñas y niños, llegó el momento de trabajar. Continuamos mañana. Cuídense mucho. Un abrazo.